Buenos días, chiquillos. Espero que estén bien en las casas. Con la profesora Macarena decidimos prepararles este material para que se vayan guiando en lo que contestaron, ya, con el desarrollo de sus casos clínicos de ayudas auditivas. Ya, muchas de estas respuestas están elaboradas en base a lo que nosotros leímos en los foros. Así que es como para que lo usen como una guía resolutiva o tengan como la solución a los casos auditivos. Ya recuerden que los casos podían tener muchas soluciones, ¿ya? Así que nosotros condensamos más o menos lo más fiable entre los pacientes para mostrárselos a ustedes. Entonces, antes de desarrollar un caso clínico, ustedes tienen que ver las directrices en el desarrollo y en la implementación. Ya hay ciertos factores que son muy importantes, por ejemplo, la edad, que, bueno, es importante en todo tipo de casos clínicos, pero acá también, ¿ya? Porque tenemos ayudas auditivas que son implantables y que dependen de la edad, ¿ya? También, obviamente, creo que una de las cosas más importantes es cómo está la audiometría de los tonos puros, ¿ya? Cómo está en su promedio tonal puro, cómo está, cómo es la configuración audiométrica, de qué tipo de... No es lo mismo adaptar, por ejemplo, un paciente con hipoacusia de conducción que un paciente con hipoacusia sensorio-neural. Son cosas aberrantemente distintas y tienen manejos totalmente distintos, ¿ya? Lo mismo con la discriminación de la palabra. Ya algo que si bien el audífono no lo mejora al 100%, es algo que también tienen que tener súper en cuenta, por eso pusimos las gráficas de la logoaudiometría. Y algo no menos importante son los umbrales de disconfort, ya que son esas especies de M o N que salen abajo, ya que eso significa cuando el sonido le comienza a molestar al paciente. ¿Ya? Entonces, eh, básicamente lo que hacen los audífonos es trabajar también con los umbrales de disconfort, dependiendo de su configuración, y la usan como un freno, ya para que el paciente o el sonido no exceda ese nivel. ¿Ya? Así que también es importante dentro del audiograma. Y otra cosa que los casos no le aportaban mucho es el contexto. Ya nosotros no pusimos el contexto porque limita las opciones o la baraja de opciones que ustedes van a tener disponibles. Ya no pusimos, por ejemplo, que el paciente no tiene recursos ni nada. ¿Ya? La idea acá era usar la imaginación, aplicar, mirar los audiogramas, ver cuántas posibilidades se podían y así tratar de llegar a una respuesta. Ya leímos respuestas súper buenas y leímos respuestas que quizás no están tan acertadas, ¿ya? Pero al menos personalmente en mi foro habían varias respuestas bastante buenas, pero creo que hay que aclarar un par de términos. Vamos con el caso uno. Esta era una mujer de 45 años. Ya tiene acá una hipoacusia sensorio-neural de grado leve, si lo calculamos con el promedio tonal puro de las tres frecuencias hasta la 2000. Y el promedio tonal puro es de 45 si extendemos el cálculo hasta la 4000. ¿Ya? Em, ¿Qué importa de acá? Bueno, nuestra configuración audiométrica, que es descendente, ya es abruptamente descendente, es la que salía en las diapositivas como sky sloping, como una bajada, las bajadas de las canchas de esquí, ya una cosa así, así la denominan los gringos. Em, y no tenemos más datos acá, ¿ya? Por otro lado, tenemos en el oído izquierdo una cofosis, ¿ya? Algunos alumnos que lo encuentro totalmente legítimo me preguntan, pero es que si la 250 tiene respuesta, que se ve acá, entonces no es cofosis. Desde mi perspectiva yo creo que sí, porque esta respuesta del paciente lo más probable en esta frecuencia haya sido vibrotáctil, ¿ya? O sea que el paciente no está percibiendo el sonido, sino más bien está percibiendo cómo está vibrando algo detrás o en su mastoide, ya es algo más táctil. Y eso ocurre con las frecuencias graves. De hecho, 250 se comienza a sentir la vibración o esta sensación vibrotáctil desde los 25. Y en 500 también hay que tener cuidado. Por eso uno no llega más arriba con esa frecuencia.
Ya, pero en el fondo es una apofosis. Ya el paciente tiene todos sus umbrales aéreos caídos y tiene todos sus umbrales óseos caídos a excepción de 250. Vamos a la parte de la logoaudiometría. Ya, esto lo vimos el año pasado. Creo que tenemos, está en las diapositivas. ¿Ya? Me sorprende que, o algunos se delataron, que no sabían leer los gráficos, pero creo que eso es parte del semestre pasado, ya no es parte de este semestre. Por lo tanto, la oportunidad de preguntar esto quizás debió haber sido el semestre que pasó, ¿ya? Si ustedes no saben leer esto, estos tipos de audiograma y esto, ni siquiera deberían estar en este ramo porque es lo más básico. ¿Ya? Así que tengan cuidado de repente con lo que están preguntando, ¿ya? Porque está todo respaldado, ya están todas las clases pasadas. Nosotros en ningún momento les vamos a hacer una actividad con contenidos teóricos que no hayan sido pasados, ¿ya? Por lo tanto, no deberían tener dificultad en esto. Pero lo voy a volver a explicar porque habían varios alumnos con dudas. Bueno, el oído derecho, acá, por ejemplo, le dictaron 25 palabras a 60 decibeles y tiene un porcentaje de discriminación bastante bueno, que es de 96%. Ya que es bastante esperable ya, en este tipo de hipoacusia, porque es leve. Y el oído izquierdo, a 100 decibeles, no escucha nada, ¿ya? Tiene un 0%. Por lo tanto, es como que la logoaudiometría acá me dice, bueno, el oído derecho sirve y el oído izquierdo no sirve. Ya es como una forma de ver las cosas. Ahora, si vamos al contexto de audífono, por ejemplo, de proponer si es que el paciente es candidato a audífono uni o bilateral, tienen que pensar ustedes al tiro en los beneficios de la amplificación bilateral, que fue lo que hemos visto en clase. ¿Ya? Esta escucha más de estéreo, este efecto de sumación que se produce en la audición, que yo escucho con mis dos oídos, yo escucho entre 3 a 6 decibeles más. ¿Ya? No es que si tengo un puro oído escucho 30 y me hago funcionar el otro y escucho 60, no funciona así. ¿Ya? Sino que se suman, son unidades logarítmicas. ¿Ya? Y también lo más importante, que creo que acá muchos no lo tomaron en cuenta, son las contraindicaciones de la amplificación bilateral. ¿Ya? Hay gente que lo mencionó, que lo encuentro súper bien. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ahora piensen en esto, ¿ya? Vean esto y cómo responde el paciente y vean esto. ¿Ya? Esto era clave en el caso clínico. Entonces, yo siempre les digo, chiquillos, de repente la audición no es tan fácil de explicar y es más fácil explicar con los ojos, ¿ya? Intentar poner un audífono en el oído izquierdo sería como intentar ponerle un lente a esta persona que no tiene ojo, ¿ya? Lo más probable es que esta persona ustedes le pongan el lente y les va a decir, no veo, ¿ya? Porque no tengo el ojo. Ya parece bastante simple, pero ojalá a muchos les quede claro con esta imagen. Lo mismo pasa acá. Esta persona no sirve nuestro oído izquierdo, por lo tanto es una alta contraindicación de poner dos audífonos. ¿Ya? Entiendo que hay muchos audífonos de alta potencia, pero esta persona ni siquiera se beneficia con la amplificación de la palabra hablada. ¿Ya? No sirve ni acá y no sirve ni acá. ¿Ya? Entonces, piensen siempre en lo que están viendo aquí y lo que están viendo acá, en si un audífono conviene o no conviene tanto. Ya en este caso se resume en esta imagen. Ustedes le van a poner un lente acá, va a ver bien o mejor, y ustedes van a poner un audífono acá y el paciente va a seguir sin ver porque no tiene ese ojo. Por lo tanto, bajo esa premisa, nuestro paciente, o con ya los datos que explicamos, este paciente es candidato más para amplificación unilateral que bilateral. Se puede hacer bilateral, pero lo voy a explicar después porque hubo gente que le atinó con un comentario ahí, ya, que la felicito, ya que porque está bien. Ya, hubo gente que de verdad desarrolló bien los casos. Entonces, ya decidido el audífono,
o el oído, que es claramente el derecho el que voy a implementar, tengo que decir qué tipo de audífono, ¿ya? Tipo de audífono y de molde o domo que usted seleccionaría para este candidato, por oído. Pero como el izquierdo no lo vamos a implementar, no lo vamos a tomar en cuenta todavía. ¿Qué tengo que ver acá? Bueno, tengo que ver qué tan conservadas están las frecuencias graves y qué tan deterioradas están las frecuencias agudas. ¿Qué impedimentos podría tener este paciente? Bajo mi experiencia clínica, este paciente puede tener problemas en la localización, un poquito. O sea, evidentemente tiene problemas en la localización porque no tiene su oído izquierdo, pero va a tener hartos problemas igual en la comprensión de habla con ruido de fondo, ¿ya? Problemas de intensidad, yo creo que este paciente no tiene, ¿ya? Porque la intensidad está dada por las frecuencias más graves. Entonces, lo que nosotros necesitamos darle a este paciente es cubrir este espacio de acá, ¿ya? Darle definición. Tiene problemas un poquito más de discriminación que de intensidad. Para el oído derecho tenemos estas tres opciones que en vez de haber puesto intracanal, yo creo que habría que haber puesto custom, ya los que son hechos a medida, pero vamos a quedarnos más ya con los VTE, los clásicos, que sirve. Recuerden que el audífono retroauricular o VTE es el audífono más versátil que hay en el mercado, ¿ya? Y de ellos se desprende toda esta gama de que es el RITA, el RIC y el MARIC, ya que dependiendo de dónde está puesto el parlante, va variando la performance que tienen las ayudas auditivas, ¿ya? Entonces el RITA, para que recuerden un poco, tenía el parlante en el cuerpo del audífono, el RIC tiene el parlante en el conducto auditivo del paciente y el MARIC tiene el micrófono y el parlante, ¿ya? La R de receiver del parlante. Eh, entonces, ¿qué recomendarían? Una mujer joven, 45 años, ya probablemente sí, le importa la parte estética. Yo personalmente creo que uno de estas opciones de los Rita o Rick vendría bastante bien acá, ya porque son muy discretos. Más que un intracanal, yo sigo diciendo, los Rick y los Rita se notan menos que un intracanal. Ya hagan la práctica ahí la gente cuando lo vea. ¿Ya? Y el tipo de molde, este idealmente tiene que ser open fit. El open fit son estos los que ocupan este tipo de audífono. ¿Ya? Ahora, si yo decido poner, por ejemplo, un, un molde de acrílico con el BTE clásico, tengo que tener una ventilación bastante grande. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de poner audífonos open fit y si es que pongo un molde de acrílico, tener una ventilación grande? Es evitar el efecto de oclusión que se da preferentemente en las frecuencias graves. El efecto de oclusión, chiquillos, si lo recuerdan, es como taparse los oídos y que yo me estoy autoescuchando mi voz. ¿Ya? Así que bien para los que propusieron esta opción, acá tenemos este es un audífono, es un Rita, ya porque acá se ve que no tiene el parlante acá, entonces nuestro parlante debe estar por aquí. Se ve el tubo, que es bastante discreto, y tenemos nuestra oliva, ya, esta oliva o domo, este es abierto. ¿Cómo yo sé o cómo yo llego a la conclusión de que tengo que poner un domo abierto, por ejemplo? Bueno, las ventilaciones o el tamaño de la ventilación siempre va a estar dada por la frecuencia 500. Esa frecuencia nos va a marcar la pauta de qué tan grande tiene que ser la ventilación o qué tan abierto tiene que ser el molde. Acá está relativamente conservado, por lo tanto yo puedo dar pie a poner uno de estos, los más abiertos. Ya el típico open fit lo puedo poner acá. Ya, vamos a explicarlo un poquito. Este gráfico que lo tenían en clases es este es el rango que cubren los domos abiertos y este es el rango, ya se suma esto celeste que cubre los domos cerrados. Yo lo que hice fue dibujar la audiometría acá del paciente, está aquí. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, un molde open, el típico open, que es este domo con hoyitos, va a permitir al paciente amplificar
solamente las frecuencias agudas y no darle ganancia a las frecuencias graves ya que no lo necesita. No necesitamos amplificar este sector de nuestro paciente, porque si es que lo amplificamos se le va a generar efecto de oclusión. ¿Ya? Si su pérdida auditiva estuviera más acá abajo, claro, yo puedo ir viendo opciones de ir cerrando los domos con las tulipas, por ejemplo, con domos dobles o el domo cerrado, ya que es igual a este, pero más cerrado. Pero van a ir dando más ganancia a las frecuencias graves. ¿Ya? Esa es una opción para saberlo. Y la otra es que, bueno, como por la contingencia no hemos podido ver los software, los software de audífonos te sugieren qué tipo de domo le quedaría mejor al paciente en base a la audiometría que tú pusiste. ¿Ya? Y lo otro ya es ir comprobando con el propio paciente. Le pones un domo, le sacas un domo, le pones otro y ves cómo es el confort y el desempeño que tiene el paciente. Siempre nosotros lo ocupamos como un índice de referencia. Entonces, acá está el mismo dibujito, ¿ya? Y tenemos nuestros OpenFit. Nuestra adaptación OpenFit, si se ven, acá es el mismo audífono y lo que va cambiando es el domo. Domo abierto, domo cerrado y domo doble, que es para darle más ganancia a las frecuencias graves, ¿ya? Principalmente la 500 es la que nos va a marcar esa pauta. Yo siempre miro la 500, si la 500 está bien, más abierto es la tulipa, ¿ya? O sea, el domo. Si la 500 no está tan bien y está por acá abajo, bueno, lo vamos a ir cerrando. Estos son audífonos RIC, se nota porque el parlante está acá, ¿ya? Por eso son chiquititos, se ve el cable de hecho, de conexión. Eh, y esa es una de las formas en las cuales se pueden ir guiando chiquillos, ¿ya? Además del software, ¿ya? No sientan que los softwares son súper inteligentes hoy en día. Utilizan el match, el típico match de decirte ya, este le conviene más al paciente. Y ahí te van sugiriendo y ahí tú tienes que ir probando. Quizás me van a decir por ahí, es que el abierto, el open fit, no está cubriendo este rango, pero bueno, en este rango yo le puedo dar más ganancia al audífono y este rango, por ejemplo, que no está cubierto, no tiene tanto contenido o tanta información relevante en el lenguaje. Tiene más que nada brillo. Les aseguro que si le dan volumen a este sector, el paciente va a escuchar la voz o los sonidos muy metalizados. ¿Ya? Entonces de repente ahí es cosa de hacer un par de ajustes chiquititos que se hacen con el computador y son instantáneos, se programan al tiro. Ahora también me topé con esta opción que ya es si ustedes quieren favorecer la bilateralidad, ya que el paciente escuche o sienta que está escuchando como con los dos oídos. Me topé con, que lo encuentro fantástico, con la opción B-Cross, ¿ya? Recuerden que estaban los cross, que es Contralateral Routing of Signal, y tenemos el B-Cross, que es Bilateral Contralateral Routing of Signal. Entonces, el B-Cross se usa para cuando, claro, tienes ambos oídos malos, tienes uno muerto casi y tienes el otro no tan malo, ya que sería como este caso. Lo que sí creo o siento que no se entiende mucho cómo funciona el B-Cross o el sistema B-Cross. Así que lo vamos a explicar. ¿Ya? Un breve ejemplo con este dibujo de la señorita. Vamos a tener una persona normal, usualmente, o nosotros, por ejemplo, escuchamos así. Escuchamos todo por el oído derecho y escuchamos todo por el oído izquierdo. ¿Qué le pasa a esta chiquilla? Eso. Escucha levemente menos por el derecho y no escucha nada por el oído izquierdo. Por lo tanto, claro, sí se ponen los audífonos. Así funciona el sistema Bicross, ¿ya? El sistema Bicross antes funcionaba con un corderito que pasaba así, y ahí conectaba los audífonos. Hoy, gracias a la frecuencia modulada o la amplitud modulada, lo que hacen los audífonos y gracias al Bluetooth es pasar la información sin cables, ¿ya? Que es wireless, ¿ya? Sin cables. Entonces, ¿qué hace el Bicross? Completa esta información del paciente o amplifica esto, que es lo que haría el audífono también de este lado, pero no la envía a este oído, no la envía al izquierdo, sino que hace esto, la envía
al oído derecho, al audífono del oído derecho, completa la información y hace que el paciente pueda tener la sensación de que escucha con sus dos orejitas, pero por el oído derecho, porque es el oído funcional, ¿ya? El otro oído, por más que le enviemos algo, no va a estar escuchando nada, que es como lo del ojo que les decía, ¿ya? Así que así funciona un bypass, ¿ya? No es que amplifique lo que le falta a este oído, sino que amplifica lo que le falta a este otro oído derecho y te completa la información. ¿En qué te ayuda un sistema Bycross? Te ayuda a tener mejor localización del sonido, te ayuda a comprender mejor el habla en ambientes grupales o con ruido de fondo, ¿ya? Y además agrega el efecto de sumación bihaural, que tú también vas a sentir que escuchas como un poquito más estéreo, ¿ya? Así que bien por los que pusieron la opción de Bycross, a mí también me parece. Ya todo depende también, chiquillos, del bolsillo del paciente y de la percepción del beneficio que él sienta o que ella sienta de estar ocupando dos ayudas auditivas. Entonces, otra opción es, o sea, otra pregunta era, comente si es apropiado una ayuda auditiva implantable y los beneficios que podría otorgar. Quizás acá la opción más viable podría haber sido los implantes de conducción ósea que actúan igual que el Bycross. Ya pasan la información pero no la pasan por cable, ni por Bluetooth, ni por FM ni AM, sino que la transmiten a través de la vibración del cráneo hacia la cóclea más buena. ¿Ya? Que también me topé con respuestas así que está bien, ¿ya? ¿En qué favorece tener audífonos y esto? Bueno, localización, mejor comprensión del habla en ambientes con ruido y todo lo que les he mencionado antes, pero también es una opción válida. Entonces, el paciente quedaría así, con este tipo de sistema. Quedaría escuchando con derecho e izquierdo, pero por el derecho, ¿ya? Por eso pongo las barritas ahí. Me topé con otras propuestas, o nos topamos con otras propuestas. Implante coclear, o sea, poner en el derecho un audífono y en el izquierdo un implante coclear, porque claro, está muerta la cóclea. Entonces, claro, acá sí. A ver, las diapositivas probablemente no les pasamos, o no, nosotros no hablamos que los implantes cocleares igual se pueden poner en adultos, ¿ya? En Europa, el término de poner audífono en un lado y poner implante coclear en el otro, sí, sí es posible, y en Estados Unidos también, ¿ya? Pero son países que en términos de audiología y en avances de medicina o electromedicina, eh, como que ya vienen de vuelta, ¿ya? Entonces ellos tienen como otras políticas de práctica, ¿ya? Además que los grandes fabricantes de implantes cocleares son europeos, como Medel, ¿ya? O son estadounidenses, como Advanced Bionics, ¿ya? Entonces, sí, la opción de un implante coclear, que es mucho, mucho, mucho más costoso, sí podría beneficiar al paciente, ¿ya? Pero ojo, depende también de qué tan gordita uno tenga la billetera, ¿ya? Pero los implantes cocleares sí se pueden poner en adultos, ¿ya? Tuve un paciente, yo, de unos 70 años, que se puso implante coclear, bueno, porque tenía la plata y todo esto, porque no se cubre por el GES, pero tenía la plata y sí se puso implante coclear, porque ya definitivamente sus audífonos no funcionaban. Ahora, llegar y decir, no, no, sí, póngase un implante coclear en el izquierdo y en el derecho un audífono, no, no es tan simple. Ya recuerden que esto es una cirugía. Debe haber un equipo, debe haber un comité que evalúe la situación del paciente y el paciente también tiene que estar de acuerdo y tener expectativas reales. Ya no me sirve que si, si, si yo le voy a decir que va a volver a escuchar como cuando tenía 20 años, estamos muy equivocados. Ya el paciente debe tener expectativas reales y acuérdense también que la cirugía del implante coclear no la hacemos nosotros, la hace un otorrino. Ya por lo tanto, el otorrino es más quien el que corta el queque con el tema de los implantes. También vi por ahí los Envoy Steam o el Ototronics Maxum para oído derecho.
Sí, podría ser una opción, aunque esta hipoacusia es más leve, entonces no sé si calificaría tanto, no sé qué tanto valdría la pena para el paciente someterse a una cirugía por algo tan leve, ¿ya? Son cosas de opciones, son cosas de estilo. Por ahí también leí un implante coclear híbrido acá, ¿ya? Me parece bien el razonamiento, que las frecuencias graves están conservadas y las agudas están malas. Pero, por ejemplo, para un implante coclear híbrido, para someterlo a cirugía y pegarle ese sablazo de lucas, ya en costos, este paciente sí se va a ver beneficiado por un audífono, ya harto, porque tiene buena discriminación, porque la pérdida auditiva no es tan severa. Entonces, no sé si calificaría para un audífono, o sea, un implante coclear híbrido, que es el famoso IAS. ¿Ya? Pero está bien el razonamiento. Pero eso es cuando el paciente no tiene beneficios con los audífonos, ¿ya? O él encuentra que no tiene ningún beneficio. También me topé con el molde de acrílico versus el domo abierto. Si deciden poder poner molde de acrílico, no, que por ahí vi, decía va con un domo abierto, no son incompatibles. O pongo molde de acrílico o pongo un domo, ¿ya? Los domos abiertos y cerrados son los del Rita, el RIC, el Marric. ¿Ya? Y el molde de acrílico es el típico molde que va con la ventilación. En este caso tendría claro que ir con una ventilación grandota porque el paciente no tiene pérdida auditiva en las frecuencias graves, especialmente en la 500. Y el tema del cross, sí, también puede funcionar, solo que amplificaríamos la información de este lado y este lado no lo tendríamos amplificado. Para mí lo que más podría cuadrar sería el bycross en este caso. ¿Ya? Pero bien por la gente que lo hizo de esta forma, y razonó, ¿ya? Pero las opciones, si se dan cuenta, son múltiples. Siempre hay una que calza más, ¿ya? Pero son múltiples en estos casos, por eso. Hay que preocuparse del contexto. Vamos a ver el caso 2, que era de un paciente de 70 años, un viejito. Em, ¿Qué me produjo curiosidad? Entre muchos de los diagnósticos audiológicos fue el oído izquierdo, que una gran parte de los chiquillos pusieron mixta. A ver, recuerden que la flechita hacia abajo significa que no hay respuesta por parte del paciente. Y si bien esta tiene una respuesta, lo más probable es que sea vibrotáctil, ya porque es 250 Hz. Y aún así, si hubiese sido una respuesta verdadera, de todas maneras tengo un componente sensorio-neural súper potente. Ya a pesar de que se vean como separadas, significa que yo no tengo respuesta acá. ¿Ya? Si el vibrador óseo pudiese emitir un sonido más alto, quizás quedaría pegada aquí, ¿ya? Pero después de los 70 decibeles para todos los vibradores óseos, el BT 71 y en la nueva versión, el BT 81, es muy difícil emitir sonido más allá de los 80 decibeles sin producir distorsión o sensación vibrotáctil. Por lo tanto, esta hipoacusia no es mixta, esta hipoacusia es sensorio-neural, lo mismo que esta, sensorio-neurales puras. ¿Ya? ¿Qué es interesante de este caso? Bueno, el paciente tiene, más o menos se parecen estas cuestiones, son similares en grado, más o menos. Tenemos un oído peor, que es el derecho. Tenemos aquí los umbrales de disconfort que no tiene el paciente y en el izquierdo sí tiene. Ya, eso es un mal indicador que tenga como umbrales de disconfort tan cerca de esos umbrales aéreos, porque significa que el audífono tiene que trabajar en este sector. ¿Ya? ¿Qué marca la diferencia acá? Bueno, adivinen, esto, ¿ya? El paciente en el oído izquierdo, con una buena amplificación o con palabras dictadas correctamente, por ejemplo a 100 decibeles, rinde súper bien. Ya 88% sigue siendo un porcentaje bastante aceptable. Y en el derecho se hicieron dos intentos, ya uno a 100 y el otro a 105, y el paciente no puede rendir bien. Ya rinde bastante mal, 16%, y después tiene un 4%. Entonces, esta información era el punto clave. Más que saber que esta cuestión es mixta, que de hecho es sensorio neural. Entonces, vuelvo a la pregunta, vuelvo al punto uno.
Eh, ¿Beneficios de la amplificación bilateral? Sí, tenemos hartos beneficios, pero acá también teníamos que fijarnos en las contraindicaciones de la amplificación bilateral, especialmente por esto. ¿Ya? Si yo amplifico ambos oídos, que sería lo ideal, lo más probable es que vamos a tener una degradación de la señal auditiva. Corremos el riesgo de que predomine esta mala señal amplificada versus esta buena señal amplificada. ¿Ya? Están muy asimétricos desde el punto de vista de la discriminación de la palabra. Ahora sí, si tuviese yo que elegir un oído, claramente sería el izquierdo, ya porque tiene buen rendimiento. El derecho, no. La verdad es que con amplificación, si bien le vamos a dar sensación auditiva a nuestro paciente, probablemente no va a entender nada, ya porque ya tiene mala discriminación y el audífono no arregla la discriminación. Otra opción es probar, ¿ya? Probar el izquierdo con el derecho junto a ver cómo funcionan y cómo se siente el paciente. Pero desde el punto de vista teórico, no, es una contraindicación las asimetrías muy marcadas, ¿ya? En las adaptaciones, sobre todo en la discriminación de la palabra. Así que en estos casos sí, yo me quedaría también, como muchos pusieron, con el oído izquierdo, que no es mixta, insisto, ya es sensorio neural. Entonces, describe el tipo de audífono y molde o domo que usted seleccionaría para el candidato por oído. Ya vamos a quedarnos aquí, bueno, vamos a revisar los dos. ¿Ya? Acá ya no es tan simple como llegar y poner un open fit, ya porque si tomaran atención a lo que les hablé antes, la frecuencia 500 acá no está tan buena y las frecuencias graves tampoco, no están muy buenas. Por lo tanto, nosotros podríamos optar en el oído izquierdo acá. De hecho, lo vamos a cambiar el tiro. Fue un error de tipeo. Perfecto. Oído izquierdo, ya que tiene mayor discriminación, podría ser el VTE clásico. Lo más probable es que sea un VTE clásico. ¿Qué es el VTE clásico? El que ocupa el molde duro. ¿Ya? Puede ser un molde duro sin ventilación, ¿ya? Que no tenga el hoyito paralelo, o un molde blando también podría servir dependiendo de las opciones del paciente. Ahora, en caso de que pongamos una ventilación, idealmente esta debería ser inferior a 0,8 milímetros, ¿ya? Porque una ventilación esta es considerada una ventilación pequeña, de 0,8 milímetros permite solamente eso, cumple la función de ventilar el oído, ¿ya? Y no repercute tanto en las frecuencias graves. Porque mientras más yo agrando la ventilación, si se fijan acá en este cuadro que está súper bueno, mientras más la agrando, menos ganancia le voy a ir dando a las frecuencias graves, que son estas de acá. Y este paciente sí necesita ganancia, sí necesita volumen en este sector. Por lo tanto, después comparan con el caso anterior. Miren, el caso anterior, cómo estaba la frecuencia 500 y las adaptaciones open. Ven que si mientras peor esté la frecuencia 500, más chiquitita tiene que ser la ventilación, ya para que no le reste ganancia a las frecuencias graves. ¿Qué pasa si yo pongo una adaptación open, por ejemplo? Que es muy estética en estos pacientes. El paciente va a decir, es que no escucho, ¿ya? No se escucha. No va a sentir el volumen. Por lo tanto, tienen que fijarse en esto. Ahora los software también te lo sugieren. Yo estoy pasando acá una tabla que la encontré bien buena y el audioprotesista también sabe, ya viendo los audiogramas, qué tipo de ventilación necesitan. Ya no es necesario aprenderse esto de memoria, sino que más que nada tener una noción, que mientras más grande sea la ventilación, menor ganancia van a tener las frecuencias graves, especialmente la 500. ¿Ya? De hecho, a algunos los que escogieron los OpenFit y estas adaptaciones Open, pero con el domo cerrado, miren lo que pasa. Voy a dibujar las audiometrías del paciente y estas ya están por acá. O sea, ni siquiera alcanzamos a cubrir el rango que necesita de volumen nuestro paciente. ¿Ya? El izquierdo no, casi, ¿ya? Y el derecho también casi en las frecuencias graves y en las agudas ya eh, se fue a la B, está perdido en el espacio ya, así que sobre todo por la discriminación.
Entonces, más o menos como para que tengan una idea mental de cómo funcionan las adaptaciones OpenFit, ¿ya? Y estos audífonos que, claro, visualmente son muy estéticos, pero de repente no sirven en todos los pacientes. ¿Qué pasa si tiene Lucas el paciente? Bueno, tenemos acá los RIC. Ya los RIC funcionan, son estéticos, pero funcionan con distintos parlantes. Y aquí están los rangos de hipoacusia que cubren. Quizás este paciente podría usar uno de estos, un HP que es de High Power o un P que es un Power, que el parlante es más grande si lo comparan con el S o con el M. Son más caros, obviamente, de hecho el HP ya incluye un molde, ya hecho a medida y ese parlante va dentro del molde, que le da alta potencia, impide el feedback e impide son estéticos, son sofisticados, pero claro, cuestan más lucas. ¿Ya? Eso en los casos de que son ya aquí ya estamos hilando un poquito más fino, ¿ya? Pero son en casos de que ustedes hayan optado por una ayuda de tipo RIC. Yo creo que el Rita en estos casos no va a servir mucho. Eh, bueno, creo que la imagen habla por sí sola, ya que si comente si es apropiado una ayuda auditiva implantable y los beneficios que podría otorgar. Eh, por eso está el dibujito de este viejito, del famoso meme. ¿Ya? Tiene 70 años, no sé qué tan viable podría ser, además que no depende tanto de, claro, podríamos dar opciones, ¿no? Que implante coclear en el derecho, que audífono acá, que implantes cocleares bilaterales, pero la verdad es que tiene 70 años y ahí ya no depende de nosotros, depende del paciente, enfermedades concomitantes, la postura del equipo multidisciplinario. Ya, y la operación que la va a hacer un otorrino y qué dice, qué piensa, ya. Así que en estos casos, claro, fijarse en la edad y en el tema de la ayuda implantable no es tan, o sea, era súper importante. Ya, así que los que pusieron eso del justificaron con la edad, súper bien, súper correcto. Ya, así que eso, chiquillos. Cualquier cosita nos escriben a la Maca o me escriben a mí. Ya va a quedar disponible esto en el aula para que se vayan guiando y lo vayan comparando con sus respuestas más o menos. Ya si es que sienten que tuvieron otra respuesta, quizás me salté o nos saltamos alguna. Nos dicen, profe, yo puse esto, pero no lo menciono. Bueno, nos escriben y ahí hacemos la aclaración.